gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Que Dios añada bendición a su poderosa palabra, amada iglesia. La palabra de Dios establece que Jesucristo es la luz del mundo. Y esa luz, amado hermano, desde el mismo momento que vino al mundo, ha alumbrado el corazón de los hombres con la verdad, conduciendo al ser humano que se ha arrepentido de todo corazón de sus pecados y ha puesto en él su fe a una experiencia de libertad y de redención y del conocimiento divino de nuestro Señor Jesucristo, el conocimiento divino de su poderosa palabra. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene Jesucristo para este mundo en el cual usted y yo vivimos? ¿Qué implicaciones tiene Jesucristo para cada ser humano, para cada familia, para cada individuo, para cada nación de esta tierra? La palabra de Dios establece lo siguiente. En Mateo 4, verso 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Número 1, hablando de implicaciones. La primera implicación, provee un conocimiento verdadero al hombre de su realidad de pecado. Solo Jesucristo puede hacer eso con el hombre. Le provee un conocimiento genuino y verdadero de su realidad de pecado. Por lo regular, muchos lo ignoran o se muestran indiferentes, pero lo que no pueden hacer es ocultar la realidad. Le muestra su realidad de pecado, pero no los deja ahí. También le muestra la necesidad de Dios en sus vidas. La palabra de Dios en Mateo 4:16 comienza diciendo, el pueblo asentado en tinieblas. La palabra tinieblas en el significado dice lo siguiente: ignorancia, falta general de intrusión o de conocimiento, especialmente relativo a la moral. Fíjense que cuando uno escucha la palabra tiniebla, en el sentido literal, uno va a trasladarse a ver como una nube oscura. Pero en el sentido espiritual, la palabra tiniebla significa ignorancia de la verdad o falta general de intrusión o de conocimiento, todo relativo, o mejor dicho, especialmente dirigido a lo que es moral. De acuerdo al significado que hemos transmitido de tinieblas, podemos ver y comprender que este pueblo, el cual hace referencia a Mateo 4:16, el pueblo de Dios, pero también este pueblo es una proyección de la condición espiritual y moral del mundo en que usted y yo vivimos. Antes de que Jesucristo hiciera presencia física en esta tierra, los hombres y mujeres, según podemos entender por lo que dice Mateo 4:16, estaban viviendo en ignorancia, o sea, faltos del conocimiento o instrucción de Dios, revelado al hombre en este tiempo por la obra del Espíritu Santo. Es por eso, amada iglesia, que podemos entender que hombres como Nicodemo, quien era un miembro alto, o sea, tenía una alta jerarquía en el Sanedrín judío, pero no sabía nada acerca de nacer de nuevo. Tenía la letra, pero no tenía la revelación que solo Jesús le puede dar al hombre. La luz del mundo
solamente es quien puede revelar lo que Dios por su palabra nos quiere decir. Así que esa palabra que Jesús le reveló a Timoteo pudo guiar a Timoteo a reconocer su pecado y su maldad de manera que pudiera proceder al arrepentimiento. Y ahora bien les pregunto, amado hermano y amada iglesia, ¿a cuántos hombres y mujeres con estilos de vida terribles, con estilos de vida que crean hasta espanto, como personas que han hecho asesinatos horribles en esta tierra? Personas que han estado sumergidos por años en el mundo de la adicción. Personas que han sido hombres corruptos y perversos en sus estilos de vida. Personas que han estado en estilos de vida promiscuos, y así pudiéramos seguir narrando estilos de vida del hombre, entiéndase, de índole pecaminosa. ¿A cuántos hombres y mujeres Dios, por medio de la revelación del evangelio, o sea, el mensaje de redención, de libertad, que invita al hombre a reconocer cuán vil es y cuánto ha ofendido a Dios por su estilo de vida pecaminosa? ¿A cuántos hombres así que podemos decir, wow, este hombre no tiene remedio? ¿A cuántos hombres así Dios, el único que lo ha podido hacer, ha podido guiarlos al arrepentimiento y perdón de pecados? Podríamos decir, amada iglesia, que millones de personas alrededor del mundo hoy en día le han entregado su vida a Jesucristo. Muchos de ellos puede que ya no estén entre nosotros como hombres o mujeres de Dios, pero de algo estoy seguro, que si se arrepintieron de todo corazón, hoy están delante de la presencia de nuestro Dios. Otros de esos millones y millones de personas hoy en día se encuentran como misioneros en distintas partes del mundo. Personas que el mundo los juzgaba y no hallaba en ellos solución a su problema. Pero hoy en día pueden dar testimonio de que Cristo liberta, de que Cristo es suficiente para transformar la vida de cualquier hombre, no importa cuál haya sido su pecado. Hoy muchos de esos hombres están sirviéndole al Señor, predicando el evangelio en distintas partes del mundo para la gloria y la honra de nuestro Señor. Muchos de ellos se encuentran arriesgando su vida por amor a Cristo. Una vez escuché un testimonio que a mí me impactó muchísimo, porque era un pastor que fue a visitar a otro pastor en la ciudad del Bronx, en Nueva York. Y viendo el ambiente, este pastor que estaba visitando a su hermano en la fe, pastor, donde había adicciones, robos, un ambiente hostil y cruel, él llegó a la puerta de la casa de este pastor horrorizado por lo que había visto. Y le dice al pastor, ¿cómo tú puedes permanecer aquí pastoreando en medio de este ambiente tan hostil? Y él le dijo, por cuanto aquel caballero de la cruz dio su vida por mí en el madero y por medio de esa cruz me redimió del pecado, yo puedo servirle al Señor a estos hombres que están en necesidad. Si Cristo dio su vida por mí, yo la puedo dar al servicio para su gloria, al servicio de Él para su gloria y su honra. Es lindo cuando un hombre da por gracia lo que por gracia ha recibido. Cuando el mundo los condenaba por su estilo de vida a la perdición, Dios los levanta de su miseria y los limpia de su pecado. La palabra de Dios establece que de lo vil y lo menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios.
Y ahora en el Señor les da una oportunidad, amado hermano, es maravilloso, de predicar el mismo mensaje que los hizo libre para la gloria de Dios. Otros sirven como maestros, como pastores, como consejeros, como líderes. Otros se encuentran en los hospitales, en las cárceles, allí donde Dios los ha llevado, amada iglesia, a servir con pasión. Personas que según el mundo no tenían remedio, hoy brillan por medio del mensaje del evangelio y por medio de haberle entregado sus vidas en arrepentimiento a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto, amado hermano, es tener la mente en el Espíritu. Ellos fueron libres de su pecado. Ellos fueron libres de su maldad. No para vivir una vida en libertinaje, sino para entregársela a aquel que se la devolvió, al Señor Jesucristo. Hoy viven para la gloria del Señor como siervos inútiles, haciendo aquello que Cristo nos modeló, pero también nos envía a realizar a usted y a mí. Pero cuando nuestra mente, amado hermano, se está ocupando en todo lo relacionado a la carne, y esto es bien amplio, pero yo espero que el Espíritu de Dios le esté ayudando a entender y a comprender este mensaje. Pero cuando nuestra mente se está ocupando a todo lo relacionado a la carne y a la vida humana o mundana, o sea, en lo que yo quiero hacer, en lo que yo quiero edificar, o en aquellos intereses personales que son los que nos ocupan el tiempo o la mente, o en contiendas o trivialidades, obviamente, amado hermano y amada iglesia, nuestra mente está en la carne. Y no es que usted descuide su vida personal, porque usted puede decir, pues no tendré vida personal. Sí, usted tiene que ocuparse de su vida personal sin que descuide su vida espiritual, a causa de atender su vida personal como prioridad. Su vida personal depende de su relación con Dios. Su vida personal depende en primer lugar de cómo usted se está relacionando con nuestro Padre Celestial. Pero es necesario, amada iglesia, que estemos conscientes a dónde Dios nos está enviando. A dónde Dios está enviando a la iglesia. De manera que cuando venga el calor de la persecución, de la crítica, de la burla, de la difamación o del menosprecio, nuestra mente se mantenga siendo guiada por el Espíritu Santo de Dios. Veamos lo que le quiero decir a través de Mateo 10, verso 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, de Jesús hablándole a sus discípulos, pero también a usted y a mí. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Jesús, estando consciente de la crueldad y hostilidad humana y de las fuerzas del mal que se oponen reciamente al bien de Dios hacia los hombres de esta tierra, les dice a sus discípulos, y si usted se considera discípulo también se lo está diciendo usted: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Entiendo que Jesús le está diciendo a sus discípulos, allá afuera hay un sistema completo que se va a oponer al mensaje que ustedes van a predicar, al mensaje que ustedes van a compartir, a presentar la luz del mundo a los hombres y mujeres que viven sin fe y sin esperanza, que viven de manera en tinieblas, o sea,
que viven en la ignorancia de la verdad, que viven en la ignorancia del conocimiento pleno que Dios ha revelado a los hombres en Jesucristo, que viven en un yugo de esclavitud al cual Dios quiere libertad. Y obviamente ese yugo ha sido puesto por el enemigo de las almas. Usted sabe, amada iglesia, la cantidad de personas que hoy en día viven llevando cargas muy pesadas sobre sus hombros, cargas de culpas por el efecto de la acusación con que el enemigo los ha oprimido. Personas que no se atreven a mirar a los ojos a nadie porque se sienten tan culpables porque un día tomaron una decisión o actuaron de una manera incorrecta. Personas que hoy en día llevan el yugo de la adicción, adictos a un sinnúmero de cosas de las cuales no saben cómo salir y sufren en su desesperación. Personas cargando con la tribulación por haber sido objeto de burlas tan crueles que han lastimado la integridad y la dignidad de muchas personas que nos rodean. Y han llegado a pensar acerca de ellos mismos cosas horribles, amada iglesia, que no tienen remedio y viven en una tormenta de pensamientos perturbadores que en ocasiones los ha llevado a querer considerar hasta la propia vida, a privarse de la propia vida que Dios les dio. Ese es el mundo que nos rodea. Pero si nuestra mente no está en el espíritu, jamás lo podemos ver. Pero es la realidad, amada iglesia, que Dios quiere que atendamos en esta tierra. Cada uno de ellos, a pesar de su condición, a pesar del momento en que pueden estar viviendo de dolor, yo sé que son preciados para Dios. Y aunque el enemigo los condene, los acorrale con mentiras, Jesucristo, que es la luz del mundo, dice por medio de su palabra en Lucas 4, verso 18, lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesucristo estaba consciente de la realidad del mundo, porque su mente estaba en la vida y en la realidad de la gente. Su mente estaba en los principios, en los valores, en los intereses del reino de los cielos. Por lo tanto, podía discernir la realidad del hombre. Porque el mayor problema del hombre no es carnal, es espiritual, es su pecado. Este es el mensaje, amada iglesia, que tenemos para dar esperanza a aquellos que viven bajo tinieblas, que desconocen lo que Dios ha revelado, porque como con mucha claridad Jesucristo dice que vino como luz para resplandecer a aquellos que estaban bajo tinieblas en la ignorancia de su mente. Por lo cual, amada iglesia, usted tiene el mensaje que aquellos que viven bajo tiniebla desconocen lo que Dios le ha revelado al mundo, a su único hijo, para salvar al hombre, no importa cuál pueda ser su condición. Jesús es suficiente para libertarlo. Pero usted tiene ese mensaje. ¿Qué está haciendo con él? Hay gente en necesidad del mensaje de redención. Es muy bonito ir a la iglesia y alzar nuestras manos en adoración. Pero también es lindo los pies de aquellos que avanzan a predicar el evangelio delante de nuestro Dios.
Pero ¿dónde está, amada iglesia, nuestra mente? En la predicación de este mensaje que Jesucristo vino a compartir, pero que ahora usted conoce y es llamado también a compartir. ¿Dónde está su mente? En la predicación del mensaje del evangelio, guiado por la unción del Espíritu Santo, o en el requerimiento de la carne que solo busca prioridad en lo que usted hace. ¿En dónde está su mente? Observe en cuántas ocasiones usted pone a una persona primero que usted. Recuerdo un mensaje que el pastor Manuel trajo hace un tiempo atrás a nuestra iglesia. ¿Cómo nosotros reaccionamos cuando estamos en el supermercado? ¿Permitimos que otro pueda ir delante de mí? ¿Le damos paso a alguien cuando estamos en la carretera? Eso refleja mucho dónde está nuestra mente, cómo nos comportamos con nuestro prójimo. Y yo no me estoy excluyendo. Así que tenemos que revisar, amado hermano, a quién estamos poniendo primero. Porque si es a Dios, pondremos entonces los intereses de Dios primero que los nuestros. Y la palabra nos ayuda a entender que Dios le interesa. Cuando la Biblia dice que Dios no es que tenga por tardanza la venida de Jesucristo, sino que es paciente para que todos procedan al arrepentimiento, para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que si es Dios tu prioridad, entonces la gente también tendría interés en tu corazón, compartirle el mensaje del evangelio. Así que esa pregunta, la respuesta a esa pregunta nos ayuda a entender o a tener una idea de cuánta prioridad usted se da a sí mismo y no a compartir con otros a Cristo. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice lo siguiente, Romanos 8, capítulo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Verso número 6. Pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por medio de este texto, el apóstol Pablo hace una distinción. Los que son de la carne. ¿Quiénes son aquellos que son de la carne? Pablo responde que son aquellos que piensan en las cosas de la carne, o sea, que consistentemente viven pensando y ocupados en las cosas de la carne. ¿Y qué es esto en la práctica? Veamos lo que Jesús le dice a Pedro a través de Marcos 8, verso 32. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Verso 33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cada vez, amado hermano, que como discípulos de Jesucristo apartamos nuestra mirada del propósito de Dios para con nosotros, actuando entonces en lo natural, ponemos nuestra mente en los deseos de la carne. El propósito de Dios es que Cristo, el propósito de Dios en el contexto de este texto es que Cristo muriera por el pecado de los hombres, como un cordero era sacrificado por el pecado del pueblo. Y a estos fines, según vemos en este texto que acabamos de leer, Pedro se opuso. Pedro se opuso con sus palabras a que Cristo fuera sacrificado por el pecado de los hombres.
y no por ignorancia, amado hermano, porque ya Jesús les había revelado a sus discípulos lo que era necesario que aconteciera. Y la palabra necesario implica que no se puede postergar ni dejar de realizar. Cuando entonces Jesucristo les ayuda a los discípulos a entender qué ocurriría con él en Marcos 8:31, para que entiendan que Pedro está citando estas palabras no porque estaba ignorando la verdad, sino porque estaba pensando primero en Pedro. Mira lo que dice Romanos 8:31. Y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Así que Jesús está poniendo al entendido de lo que iba a pasar con él a todos sus discípulos. Por lo tanto, surge una pregunta. ¿A quién Pedro estaba considerando? Pedro se estaba considerando a sí mismo y no a todos aquellos como usted y yo, y que como él serían especialmente favorecidos a través del sacrificio de Jesús al morir, para que con su muerte, como todos sabemos en el día de hoy, el ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios, pero con una condición de pecado, pudiera tener la oportunidad, amado hermano, que tuvimos usted y yo en un momento dado, de ser reconciliados con su Dios y creador por medio del arrepentimiento y perdón de pecados. Así que la acción de Pedro era totalmente egoísta, porque solamente estaba pensando en su necesidad y no en la necesidad del mundo entero. Cada vez que usted pone su mente, amada iglesia, y corazón en su propio bienestar o deseo, y no en el de la iglesia, o sea, en el cuerpo de Cristo, o en su familia, o en la familia que nos rodea, o en su prójimo, su mente es carnal. Cada vez que nos ponemos a nosotros primero y no buscamos el bienestar del cuerpo de Cristo, o el bienestar de nuestra familia, o el bienestar de nuestro prójimo a quien Dios nos ha enviado a amar, cada vez que nos encontremos obviando la necesidad de mi hermano o la preocupación de mi hermano o el estado emocional de mi hermano, cada vez que actuamos indiferente a la necesidad de mi prójimo, mi mente es carnal. Dice el apóstol Pablo que el efecto del proceder de la mente carnal, debido a que las acciones de la mente humana caída sin Dios son perversas, como Caín, que actuó siendo guiado por su ego y no por el amor de Dios, que es tipo del Espíritu Santo, mató a su hermano Abel. O como Judas, que solo pensó en su avaricia, llevándolo a extraer el dinero de la ofrenda para satisfacer solamente sus necesidades y no las del resto de sus discípulos de manera justa. O como Amán, que solo pensó en exponer el pueblo judío, pero se olvidó de su propia condición de pecado. Cada vez que actuamos en indiferencia, mi hermano, actuamos con una mente carnal, teniendo esto como efecto destrucción y muerte. Amados hermanos, los tiempos que estamos viviendo, y yo estoy seguro que usted está consciente de la realidad de los tiempos que estamos viviendo, y los que vendrán, nos llaman a vivir por el Espíritu Santo de Dios, a confiar en la dirección que Él nos dará, de manera, amados hermanos, que se cumpla lo que dice la Escritura en Romanos 8:14.
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No dice los que son guiados por la mente humana, sino los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y créame, amado hermano, que los tiempos que estamos viviendo es necesario, o sea, no se puede postergar que usted y yo comencemos a ocuparnos en las cosas de arriba, en las cosas que son necesarias para la vida de la iglesia o la vida suya como cristiano. Y ser guiado por el Espíritu de Dios es ser guiado por la voluntad de Dios, revelada a sus hijos. Ya no estamos en ignorancia. Revelada a sus hijos a través de su poderosa palabra. Ser guiado por el Espíritu de Dios es tener la mente en el Espíritu, en la verdad que Dios nos ha revelado, en practicar el amor de Dios, respetando y considerando a nuestros hermanos y a nuestro prójimo antes que a mí mismo. Es velando por las necesidades de los demás antes que las nuestras. Es dejar el orgullo y ser humilde con todos. Es extenderle la mano al menesteroso o al forastero. Es visitar a las viudas y a los huérfanos. Y no se sienta juzgado porque el fin es crear conciencia y no molestia, amado hermano. Pero, ¿cuántos de nosotros oramos diariamente por los huérfanos y las viudas? Cuando la misma palabra de Dios nos hace énfasis a que nos acordemos y atendamos a los huérfanos y a las viudas, amado hermano. Pero es ahí donde está nuestra mente, en aquellos que Dios nos ha enviado a atender. Muchas veces, amada iglesia, inconsciente o conscientemente, reducimos el evangelio a nuestra propia percepción o criterio, faltándole a la verdad. Es necesario que nos ocupemos de todo corazón a lo que Dios nos ha encomendado, por amor a Él y en toda acción de fe. Finalmente, amada iglesia, esto tiene que ser la mente en el Espíritu. Ocuparme en hacer la voluntad de Dios. Y en base a eso, el apóstol Pablo cita, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Su vida no fue creada para usted ocuparse en los pensamientos de la carne. Su vida fue creada para vivir en una mente basada en lo que el Espíritu Santo de Dios le guía a usted a hacer por medio de la palabra enseñada o estudiada. Es vida, amada iglesia, porque estamos siguiendo el verdadero propósito de nuestras vidas. Y es paz, porque el efecto de la justicia, dice la palabra de Dios, es paz. Isaías 37, la parte A del verso, Isaías 32, la parte A del verso 17 dice lo siguiente: y el efecto de la justicia será paz. Dios me los bendiga, amado hermano, y espero que Dios nos haya ayudado a todos a tener la mente en el Espíritu y no en la carne. Oremos juntos. Padre celestial y Padre bueno, en esta noche hemos estado atentos a lo que tu palabra nos comparte. Sabemos, Dios, que tu palabra es una fuente inagotable de vida eterna, pero también es una fuente inagotable de sabiduría. Por lo cual, Dios, permite que tu palabra haya añadido a nuestras vidas sabiduría de Dios, que es apartarse, aborrecer el mal, Padre celestial, y vivir solamente para ti. Nuestra carne constantemente nos quiere inducir al mal, pero tu Espíritu Santo nos ha sido dado para vivir en santidad
y responder, Padre Celestial, como hijos tuyos, a la verdad que tú nos has enseñado y revelado, por lo cual como iglesia conocemos la verdad. Conocemos que el mundo, Señor, vive bajo la ignorancia, pero tú le has dado a la iglesia la verdad para que la compartamos con ese mundo que vive en ignorancia y puedan entonces conocer la verdad. Y dice tu palabra que la verdad los hará libres. Permite, Señor, que esa sea nuestra mente, la mente en el espíritu, compartir tu palabra, Señor, a aquellos que tienen necesidad. Por Cristo Jesús te lo hemos pedido todo en esta noche, dándote gracias. Amén, amén, amén. Dios los bendiga, amados hermanos.